Bien, pues paso ahora al capítulo 17. Permanezcamos cerca de la organización de Jehová. Dice lo siguiente. El discípulo Santiago escribió: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8. Así es, pese a nuestras imperfecciones, Jehová está tan lejos de nosotros, Jehová no está tan lejos de nosotros, ni su posición es tan elevada que no pueda oír nuestras oraciones. Hechos 17:27. Jehová se acercará a nosotros sin darnos los pasos para acercarnos a Él. Es decir, si cultivamos una íntima relación personal con nuestro Creador, lo cual abarca comunicarnos con Él mediante oraciones sinceras, Salmo 39:12. Repito, Jehová se acercará a nosotros sin darnos los pasos para acercarnos a Él. Es decir, si cultivamos una íntima relación personal con nuestro Creador, lo cual abarca comunicarnos con Él mediante oraciones sinceras. También podemos intimar más con Dios si estudiamos asiduamente su palabra, la Biblia. Gracias al conocimiento exacto y el entendimiento, llegamos a conocer a Jehová, así como sus propósitos y su voluntad para nosotros. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Además, aprendemos a amarlo y a desarrollar un temor sano a desagradarle. Salmo 25:14. Ahora bien, la intimidad con Jehová solo es posible gracias a su Hijo Jesucristo. Juan 17:3, Romanos 5:10. Ningún ser humano podría jamás ayudarnos a comprender la mente de Jehová Dios tan bien como lo hizo Jesús, quien conocía tan profundamente a su Padre que dijo: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo está dispuesto a revelarlo. Lucas 10:22. De modo que cuando estudiamos en los Evangelios la forma de pensar y el sentir de Jesús, en realidad aprendemos cómo piensa y siente Jehová, lo cual nos permite acercarnos a Él. De modo que cuando estudiamos en los Evangelios la forma de pensar y el sentir de Jesús, en realidad aprendemos cómo piensa y siente Jehová, y por lo cual nos permite acercarnos a Él. Nuestra relación con Jehová se estrecha cuando acatamos la autoridad de su Hijo y permanecemos cerca de Él, medio visible por el que se nos enseña a efectuar la voluntad de Dios. Nuestra relación con Jehová se estrecha cuando acatamos la autoridad de su Hijo y permanecemos cerca del medio visible por el que se nos enseña a efectuar la voluntad de Dios. Por el medio visible que se nos enseña a efectuar la voluntad de Dios. Bien, como se produjo en Mateo 24 del 45 al 47, el amo, Jesucristo, ha nombrado al esclavo fiel y discreto compuesto de los cristianos ungidos que están en la tierra, para proporcionar alimento al tiempo apropiado para la congregación cristiana.
Hoy este esclavo nos suministra alimento espiritual en abundancia por medio de instrumentos para el estudio de la Biblia. Mediante él, Jehová nos aconseja que leamos su palabra diariamente, que asistamos con regularidad a las reuniones y que tengamos una participación sustancial en la predicación de las buenas nuevas del reino. Mateo 24:14, Mateo 28:19 y 20, Josué 1:8, Salmo 1 del 1 al 3. Jamás quisiéramos tener un punto de vista humano de este conducto de comunicación. Jamás quisiéramos tener un punto de vista humano de este conducto de comunicación, pues de ser así, pudiéramos olvidar que Jehová dirige a su organización y rechazar sus intentos de atraernos hacia su persona. Debemos esforzarnos por estar cerca de la parte visible de la organización de Jehová y responder a su dirección, lo cual nos acercará a nuestro Dios, Jehová, y nos fortalecerá y protegerá ante las pruebas. ¿Por qué aumentan las pruebas? Si usted lleva muchos años en la verdad, sabe lo que significa aguantar pruebas de integridad. Pero si hace poco que conoce a Jehová y se relaciona con su pueblo, también puede dar fe de que Satanás se opone a todo el que se somete a la soberanía divina. 2 Timoteo 3:12. Sea que haya aguantado mucho o poco, no hay razón para que tenga miedo o se desanime, puesto que cuenta con la promesa fidedigna de que Jehová lo sostendrá y recompensará su aguante con liberación y vida en el futuro. Hebreos 13:5 y 6, Revelación 2:10. Bien, pues todos podemos atravesar pruebas especialmente difíciles durante los días que le queda al sistema de Satanás. Desde la guerra que tuvo lugar en el cielo tras el establecimiento del reino de Dios en 1914, a Satanás no se le ha permitido el acceso a la presencia de Jehová. Se le arrojó a la tierra desde donde entonces ha estado confinados tanto él como sus malvados ángeles. El aumento de Hayes en el mundo a partir de 1914, así como la persecución más intensa de que ha sido objeto los siervos dedicados a Jehová, es consecuencia de la cólera de Satanás y prueba que estamos viviendo en los últimos días de su infame dominación sobre la humanidad. Revelación 12, del 1 al 12. Satanás está enfurecido por la degradación que ha sufrido. Como sabe que le queda poco tiempo, con la ayuda de sus demonios, hace todo lo que está a su alcance para obstaculizar la obra de predicar y enseñar del pueblo de Jehová y destruir nuestra unidad. Esto pone a los siervos de Jehová en pie de guerra, pues según Efesios 6:12, libran un combate espiritual, una lucha no contra sangre y carne, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales. Este combate culminará en la gran tribulación ya tan cercana. Para salir victorioso, para quedar del lado de Jehová, no debemos desistir de la lucha, sino conservar nuestra armadura espiritual en óptimas condiciones y seguir adelante en la guerra total contra todas las maquinaciones perversas del diablo.
Efesios 6, 10 y 17. Tenemos que conservar nuestra armadura espiritual en óptimas condiciones y seguir adelante en la guerra total contra todas las maquinaciones perversas del diablo. Por ello, hemos de continuar con aguante el ministerio que se nos ha encomendado. Ahora bien, ¿qué implica esto exactamente? ¿Y cómo podemos aguantar? ¿Cómo cultivar aguante? Aguantar es resistir con fortaleza ante algo que implica esfuerzo, sacrificio o sufrimiento. El sentido espiritual consiste en seguir haciendo lo que está bien pese a las dificultades, oposición, persecución u otros factores que pudieran quebrantar nuestra determinación de ser íntegro para con Dios. El aguante cristiano tiene que cultivarse, lo cual requiere tiempo. Crece a medida que vamos progresando espiritualmente. Al aguantar pequeñas pruebas de fe desde el mismo comienzo de nuestro derrotero cristiano y permanecer firmes en nuestra dedicación, nos hacemos más fuertes y somos capaces de soportar las pruebas más difíciles que sin duda se presentarán. No podemos esperar hasta que vengan pruebas grandes para resolvernos a estar firmes en la fe. Esta decisión debemos tomarla antes. El apóstol Pedro señaló que es necesario cultivar estas y otras cualidades piadosas cuando escribió: contribuyendo ustedes en respuesta a todo esfuerzo solícito, suministren a su fe virtud a su virtud, conocimiento a su conocimiento, autodominio a su autodominio, aguante a su aguante, devoción piadosa a su devoción piadosa, cariño fraternal a su cariño fraternal de amor. Esto está en 2 de Pedro 1, del 5 al 7 y 1 de Timoteo 6, 11. La importancia de cultivar aguante se pone de relieve en estas palabras de Santiago. Considérenlo todo gozo, mis hermanos, cuando se encuentre en diversas pruebas, puesto que ustedes saben que esta cualidad probada de su fe obra aguante, pero que el aguante tenga completa su obra, para que sea completo y sano en todo respecto, sin tener deficiencia en nada. Santiago 1, del 2 al 4. Santiago dice que los cristianos debemos afrontar con gozo las pruebas porque nos permite cultivar aguante. ¿Lo has visto alguna vez desde esa perspectiva? Luego indica que el aguante tiene una obra que llevar a cabo: perfeccionar nuestra personalidad cristiana y hacernos totalmente aceptos a Dios. Nuestro aguante se fortalece día a día al afrontar y superar pruebas grandes y pequeñas, y a su vez produce otras cualidades que necesitamos. Si no estamos dispuestos a soportar pruebas pequeñas, tal vez no podamos afrontar pruebas de fe más grandes e importantes. Lucas 16:10. Nuestro aguante agrada a Jehová y lo motivará a concedernos la recompensa de la vida eterna. Santiago indicó además: feliz es el hombre que sigue aguantando la prueba, porque al llegar a ser aprobado recibirá la corona de la vida que Jehová prometió a los que continúan amándolo. Santiago 1:12. Así es, aguantamos porque nuestra vida depende de ello. Sin esta cualidad es imposible permanecer en la verdad. Así es, aguantamos porque nuestra vida depende de ello. Sin esta cualidad es imposible permanecer en la verdad.
si sucumbimos a las presiones de este sistema, volveremos inevitablemente al mundo. Sin aguante, dejamos de contar con el Espíritu Santo y no podemos producir su fruto en nuestra vida. Para seguir aguantando en estos tiempos difíciles, tenemos que cultivar la actitud apropiada en cuanto al sufrimiento. Recuerde lo que escribió Santiago. Considérenlo todo gozo. Puede que esto no sea fácil, particularmente si padecemos sufrimiento físico o mental. Pero no olvide que está en juego nuestra vida futura. Los apóstoles pasaron por una situación que nos ayuda a ver cómo podemos regocijarnos en medio de los sufrimientos actuales. El relato de Hechos dice: mandando llamar a los apóstoles, los fustigaron y les ordenaron que dejaran de hablar sobre la base del nombre de Jesús, y lo dejaron ir. Estos, por lo tanto, se fueron de delante del Sanedrín, regocijándose porque se les había considerado digno de sufrir deshonra a favor del nombre de él. Hechos 5, versículos 40 y 41. Los apóstoles entendían que su sufrimiento evidenciaba que habían sido obedientes al mandato de Jesús y que tenían la aprobación de Jehová. Años después, cuando Pedro escribió su primera carta inspirada, comentó los beneficios de esta clase de sufrimiento por causa de la justicia. Lea sus palabras en 1 de Pedro 4, del 12 al 16. Otro caso es el de Pablo y Silas. Mientras efectuaban su labor misional en Filipos, fueron arrestados y acusados de alterar el orden público y de enseñar costumbres ilícitas, por lo que lo golpearon con severidad y lo encarcelaron. El relato bíblico nos dice que mientras estaban en prisión, con sus heridas aún sin curar, como a la mitad de la noche, Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios con canción. Sí, los presos los oían. Hechos 16, del 16 al 25. Pablo y su compañero tenían la perspectiva adecuada de su sufrimiento por causa de Cristo. Para ello, no solo daban fe ante Dios y los hombres de su propia integridad, sino que también eran un medio de seguir dando testimonio a quienes estuvieran dispuestos a escuchar las buenas nuevas. Estaba implicada la vida de otras personas, como quedó demostrado luego cuando el carcelero y su casa escucharon y se hicieron discípulos. Hechos 16, del 26 al 34. La confianza de Pablo y Silas en Jehová, en su poder y en su disposición a sostenerlos ante el sufrimiento, no fue en vano. Hoy Jehová también ha provisto todo lo que nos hace falta para sostenernos en tiempo de prueba, pues desea que aguantemos. Nos ha dado su palabra inspirada para que obtengamos conocimiento exacto de su propósito, lo cual fortalece nuestra fe. Tenemos la oportunidad de relacionarnos con nuestros hermanos, estudiar la Biblia y efectuar un servicio sagrado. También contamos con el privilegio de tener una estrecha relación con Jehová mismo, mediante la oración. El escuchar nuestras expresiones de alabanza y nuestras peticiones sinceras de ayuda para mantener una posición limpia delante de Él. Filipenses 4:13. Y no pasemos por alto la fortaleza que obtenemos al meditar en nuestra esperanza. Mateo 24:13, Revelación 21, del 1 al 4.
Aguantemos las diversas pruebas. Nuestras pruebas se parecen bastante a las que afrontaron los primeros discípulos de Jesucristo. En la actualidad, los testigos de Jehová hemos sufrido maltrato físico y verbal por parte de los opositores mal informados. Tal como sucedió en la época de los apóstoles, gran parte de la oposición la instigan facciones religiosas, fanáticas, cuya práctica y doctrina falsa quedan al descubierto con la predicación de las buenas nuevas del reino. Hechos 17, del 5 al 9 y 13. A veces el pueblo de Jehová ha encontrado alivio acogiéndose a derechos garantizados por los gobiernos. Hechos 22, 25 y 25, 11. No obstante, los gobernantes también han proscrito oficialmente nuestra obra tratando de poner fin a nuestro ministerio cristiano. Salmo 2, del 1 al 3. En tales circunstancias, seguimos con valor el ejemplo de los apóstoles fieles y continuamos obedeciendo a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Hechos 5:29. Al ir aumentando el nacionalismo por toda la tierra, se han incrementado las presiones para que los predicadores de las buenas nuevas abandonemos el ministerio que Dios nos ha encomendado. Ahora, todos los siervos de Jehová comprendemos mejor la razón de la advertencia de Revelación 14 del 9 al 12 sobre adorar a la bestia salvaje y a su imagen. Nos damos cuenta de la importancia de la palabra de Juan. Aquí está lo que significa aguante para los santos, los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Las guerras, las revoluciones, así como la persecución directa y las proscripciones oficiales, pudieran impedirnos llevar a cabo abiertamente nuestro servicio cristiano. Tal vez surjan circunstancias que hagan imposible celebrar grandes reuniones de congregación. Puede que se pierda la comunicación con la sucursal y se suspendan las visitas de los superintendentes de circuito o el envío de nuevas publicaciones. ¿Cómo debería reaccionar usted en una situación así? Haga todo lo que esté a su alcance a favor de la adoración pura dentro de sus circunstancias. Seguramente podrá estudiar por su cuenta. Además, en muchos casos es posible reunir grupos pequeños en los hogares. En tales reuniones se podrían analizar la misma Biblia o publicaciones que se hayan estudiado en el pasado. No se inquiete ni se preocupe. Por lo general, el cuerpo gobernante no tarda en comunicarse con los hermanos que dirigen la obra. Pero aun si se encuentra aislado de sus hermanos cristianos, recuerde que no está aislado de Jehová ni de su Hijo Jesucristo. Siga teniendo una esperanza firme, pues Jehová aún puede oír sus oraciones y fortalecerlo con su espíritu. Por lo tanto, pídale que lo guíe. Recuerde que usted es siervo de Jehová y discípulo de Jesucristo, de modo que cuando se le presenten oportunidades para dar testimonio, aprovéchelas bien. Jehová bendecirá su labor y tal vez en poco tiempo se le unan otras personas en la adoración verdadera. Incluso si peligra su vida, como le ocurrió a los apóstoles y otros siervos de Jehová, confíe en el Dios que levanta a los muertos. Su fe en la resurrección puede ayudarlo a aguantar la oposición más intensa. Cristo Jesús puso el ejemplo. Él sabía que su fidelidad ante las pruebas fortalecería a otras personas para que aguantaran. Cristo Jesús puso el ejemplo. Él sabía que su fidelidad ante las pruebas fortalecería a otras personas para que aguantaran. Usted también puede ser una fuente de fortaleza para sus hermanos. Además de la persecución y la oposición directa a nuestro ministerio, tal vez tengamos que soportar otras situaciones difíciles. Aun teniendo libertad para predicar públicamente, algunos se han desanimado y han dejado de servir a Jehová por la apatía de la gente de su territorio.
Hay quienes han tenido que afrontar enfermedades físicas o emocionales o soportar otras limitaciones que impone la frágil naturaleza humana. El apóstol Pablo tuvo que aguantar una prueba que en ocasiones entorpeció su servicio. Segunda de Corintios 12:7. Otro caso es el de Epafrodito, cristiano filipense del siglo I, que estuvo abatido porque sus amigos oyeron que él había enfermado. Filipenses 2 del 25 al 27. Nuestras imperfecciones y las de los demás pueden crear problemas muy difíciles de sobrellevar, pues quizás desencadenen conflictos ante cristianos. Pero si nos atenemos a las directrices de la palabra de Jehová, también podremos superar tales obstáculos. Decididos a permanecer fieles. Jamás dejemos de aferrarnos a la cabeza de la congregación nombrado por Jehová, Cristo Jesús. Trabajemos en estrecha colaboración con el esclavo fiel y discreto y con los superintendentes cristianos. Si seguimos concienzudamente las disposiciones teocráticas y cooperamos con los que dirigen la congregación, estaremos bien organizados para hacer la voluntad de Jehová. Aprovechemos al máximo el privilegio de orar. Recuerde que ni los muros de una prisión ni ningún régimen de aislamiento puede cortar la comunicación con nuestro amoroso Padre Celestial o romper la unidad de la que disfrutamos con nuestros hermanos en la fe. Con determinación y aguante, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para llevar a cabo nuestra comisión de predicar, perseverando en la obra que el resucitado Jesucristo encargó a sus seguidores cuando le dijo: vayan por tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Al igual que Jesús, aguantemos y mantengamos clara la esperanza del reino y de la vida eterna. Como discípulos bautizados de Cristo, tenemos el privilegio de participar en el cumplimiento de la profecía que Él pronunció respecto a la conclusión del sistema de cosas. Estas buenas nuevas del reino se predicará en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si nos entregamos de corazón a esta obra, disfrutaremos de vida eterna en el justo nuevo mundo de Jehová.